Ahí está. Entonces, en estas, ahora vamos a empezar a ver las aplicaciones del teorema del tío Pitágoras y vamos a empezar a resolver. Acá, como dijimos, ya trazamos las líneas y vemos que lo que tenemos que calcular, como ustedes han dicho correctamente, es un cateto, ¿no? Porque la hipotenusa la conocemos, la hipotenusa es la longitud de la escalera. Entonces, cuando tenemos que calcular un cateto, como en este caso, como hacíamos ayer, lo que hay que hacer es una resta de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar cuando lo planteemos? H cuadrada es igual a, escribimos H al cuadrado. De acuerdo al teorema de Pitágoras, esto va a quedar como lo que estoy calculando es un cateto, va a ser resta de cuadrados. Es el grande al cuadrado menos el cuadrado del chico. Muy bien. Y luego la raíz, ¿no? Y luego la raíz, correcto. Entonces hagamos cuentas. ¿Cuánto es 7.5 al cuadrado? 56.25. Entonces eso nos da 56.25. Y le restamos el cuadrado del otro. 4 al cuadrado es 16. 16. Eso quiere decir que h cuadrada 40.25. 40.25. Más son ustedes unos haces del teorema de Pitágoras. Entonces, ya solo me falta calcular la raíz cuadrada. 6.34. ¿Cuánto? 6.34. En este caso son metros. Ya está. Entonces recordamos, ese último pasito es sacar raíz cuadrada. Eso necesariamente después del punto tiene que ser 2, o sea, 2 dígitos, no puede ser 1. Yo les recomiendo 2. O sea, en realidad tú puedes poner los decimales si quieras. Pero en estos problemas yo les recomiendo que tengan 2. Cuando veamos funciones trigonométricas, ahí les voy a recomendar que al menos usen 3. Por lo menos 3. Si pueden 4, mejor. Porque las funciones trigonométricas van a manejar muchos decimales. En su gran mayoría, gran mayoría, van a ser números decimales. 0.866, 0.707, o sea, van a ser números así. Entonces, por lo menos manejar 3 decimales. Aquí con 2 es más que suficiente. No son metros, 6.34 metros, ¿no? Entonces no necesitamos calcular los milímetros, ¿no? Entonces son 6 metros con 34 centímetros. Ya está. Entonces, ¿por qué hicimos una resta de cuadrados? Pues porque aquí lo que teníamos que calcular es un cateto. Vamos rápidamente con el problema número 2. Inciso B. Calcula la diagonal de la ventana. Entonces la voy a repintar porque está así media no sé qué. Como que no se ve. Voy a calcular esta diagonal. Resultado. Bien, rapidísimo, ¿no? Entonces, en este caso, esto es lo que tenemos que calcular. ¿Cuánto mide esa diagonal? Entonces, nos dan unas medidas. Me dan la medida de acá. Me dice que esto mide 1 metro. No, porque es un cuadrado. Entonces, asumimos, en este caso no lo dice el ejercicio, pero nosotros asumimos que la ventana es cuadrada. Yo quiero decir la respuesta. Muy bien. Entonces, primero que nada, antes de hacer las cuentas y de dar una respuesta, en este triángulo rectángulo que se formó, ¿qué tengo que calcular? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, como vamos a calcular hipotenusa, tengo que utilizar suma de cuadrados. Entonces, le voy a poner D porque la letra es D. Aquí he sido traicionado por el software. Y me cambia la letra mayúscula, esa corrección política. Entonces, D cuadrada va a ser igual a ¿qué? ¿Qué medidas pongo ahí? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, continuamos haciendo las cuentas. Me lo cambia a mayúsculas porque se le da la gana. El primer ejercicio fue un cateto, ¿no? En el primero fue un cateto, sí. Ahora estamos calculando una hipotenusa. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 2 al cuadrado.
¿Cuánto? 2 al Es cuadrado. 2, ¿no? No. 2. 1 al Dos cuadrado nada es más. 1. 1 al cuadrado es 1. 1 más 1 Es da 2, es 2. 2. Sí, yo dije, ¿y por qué 2 no al me lo cuadrado. puso al cuadrado en mi calculadora? Y dije, Ah, lo que pasa es que el 1 cuando lo elevas al cuadrado, pues te da 1, ¿no? Entonces es lo curioso de sí, esto. por eso yo dije, ¿y por qué no es al cuadrado el 2? En que empezaron a decir todos 2 al cuadrado y yo dije, Exactamente, ¿no? Entonces ahí está. Entonces el valor de D, pues va a ser la raíz cuadrada de 2, ¿no? Pues vamos a escribirlo ahí, raíz cuadrada de 2. Que eso en decimal, ¿cuánto es? 1.41. 1.41. 1.41. Eso van a ser metros. ¿Ok? Ya está. Ojo, aquí hago la observación de que cuando uno escribe ese tipo de resultados, en la vida práctica, pues te conviene el 1.41, ¿no? O sea, es 1.41 metros. Ah, ok. Por eso tú vas con el herrero y le dices, mire, quiero una diagonal que mida raíz cuadrada de 2 de su diagonal, ¿no? O sea, se te va a quedar mirando así como que, ¿ah? Básicamente, si le dices, ah, quiero que mida 1.41. Ah, ok, él mide y corta, ¿no? Entonces, en la vida práctica, el 1.41 es más que suficiente para nuestros fines, para lo que estamos, para los fines prácticos, ¿no? El detalle es que cuando nosotros queremos precisión matemática, pues el número exacto es raíz cuadrada de 2 con su cantidad infinita de decimales. Entonces, para evitar esa cantidad infinita de decimales, pues lo dejamos así escrito como raíz cuadrada de 2. Y en muchos libros, especialmente los de la prepa, van a ustedes a ver que les pone raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada. Cuando no es exacto, cuando no es un número, ese número con infinitos decimales, te pone el número en raíz, ¿no? Raíz cuadrada de 8, raíz cuadrada de 20, raíz cuadrada de... ¿De acuerdo? Entonces, pero nosotros en la vida diaria, pues no tenemos que lidiar con eso, ¿no? Para nosotros es más que suficiente, dice 1.41, ¿no? Ya si hay una diferencia ahí de 2 milímetros o una cosita así, pues en realidad no afecta gran cosa el cálculo, ¿no? No afecta. Entonces, lo mismo cuando utilizamos pi en las fórmulas de circunferencia, ¿no? ¿Cuánto vale pi? Vale 3.14, ¿no? Ah, no, que vale 3.1416. No, que vale 3.141592. O sea, en la vida práctica, como le pongas 3.14, o sea, si le estás encargando a tu albañil que te haga ahí un jardín redondo, con que en sus cuentas él ponga 3.14 es más que suficiente, ¿no? Entonces ahí va a variar por unos milímetros las medidas o un centímetro ahí la medida de lo que va a hacer, pero no es gran cosa, ¿no? Es manejable y es un error aritmético tolerable, ¿no? Prof, Ahora, si estás con un problema más complicado, donde requieras precisión absoluta, pues ahí sí, ¿no? Más decimal. maestro, Ujú. una pregunta. Sí sé a cuánto equivale pi, obviamente, pero mi pregunta es que se me olvidó, ¿qué era pi exacto? O sea, ¿qué era pi? El número de Pi, veces que da el diámetro sobre el perímetro. ajá, es el número de veces. Tú agarras el diámetro de una circunferencia y es el número de veces que cabe sobre la misma circunferencia. Ah, ok, gracias. Esa relación es constante, ¿no? Entonces, si quieres hacer un cálculo rápido, es 3, ¿no? Así como que para aproximar. Profe, Ajá. ¿cómo se dice? ¿Cómo era la fórmula del círculo? Era Pi radio al por radio cuadrado al por pi. cuadrado. Ah, Sí, bueno, al revés. Ajá. Está bien, gracias, profe. sí, ya, con eso. Entonces, vamos con el siguiente. Aquí me pintan una rampa así toda simplificada, ¿no? Una rampa ahí para que brinques en tu patineta y toda la cosa. Y entonces nos piden calcular la longitud de la rampa. O sea, esto de acá. Es calcular cuánto mide esa longitud de rampa. Pues por simplicidad le vamos a llamar L, ¿no? Para que nos acordemos es de longitud. Mide 11 metros de altura y 60 metros de base, ¿no? Es como la rampa de un puente ahí del periférico, ¿no? 61. 61. Miren qué rápido ahí se las cuentas. Bueno, en este caso,
¿L qué es? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. 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 Entonces, como es hipotenusa, voy a hacer suma de cuadrados. Entonces, aquí pongo L al cuadrado. Va a ser igual a A 60 al 60 cuadrado al más. cuadrado. Ajá, más 11 al cuadrado. Ya le moví esto. Más 11 al cuadrado. Entonces, hacemos cuentas. Hacemos cuentas. Este ya se me movió, ¿qué onda? Entonces, L cuadrada me va a quedar igual a 60 por 60 son 3.600. 3.721. Muy bien, No, 11 al cuadrado es 121. Entonces, L cuadrada es 3.721. Es igual a 3.721. Y le sacamos raíz cuadrada a eso. Y da 61. Entonces, esa rampa mide 61 metros de altura. Perdón, de largo, ¿no? O sea, de hecho hay toda una ciencia para lo de las rampas, ¿no? Para calcular exactamente, bueno, luego vamos a ver con los ángulos, ¿no? El ángulo de inclinación que debe tener una rampa recomendado de acuerdo a la velocidad a la que transitan los vehículos sobre la carretera, etcétera. Esto es toda una ciencia esto, ¿no? Pero aquí estamos con lo elemental. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, maestro. Nada, seguro nadie tiene duda. ¿Por qué es más? O sea, no era menos. Ah, aquí es Porque más. esto es estoy una calculando. hipotenusa. No es cuando es cateto. Exacto. El menos lo vamos a usar cuando estés calculando cateto. Aquí estamos calculando hipotenusa. Aquí conocemos los dos catetos. Uno de los catetos es 11 y el otro cateto es 60. Pues por eso primero siempre hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué voy a calcular? Y es lo que tienen que tener presente siempre. ¿Qué voy a calcular? ¿Cateto o hipotenusa? Entonces, en el primero calculamos cateto. En el primero calculamos cateto, efectivamente. Porque acuérdate ¿Cómo que sé que es tenemos que sacar cateto? como Porque es un la lado que regla. forma el ángulo recto, ¿no? Ahí me doy cuenta. Entonces, primero, ubiquen el ángulo recto y ven. Y respecto de ese ángulo recto, ustedes van a ver qué hace falta, ¿no? Ok, gracias. Entonces, ahí nos damos cuenta. Pero sí, es lo primero que tienen que identificar. Y en general, en cualquier problema de matemáticas, tienen que comenzar con eso. Bueno, ¿qué me están pidiendo? Ah, que me están pidiendo un área, me están pidiendo una distancia. Y entonces tienen que empezar, y en base a eso van construyendo o van encontrando la respuesta. Vamos a ver las siguientes applications. Siguiente ronda. Bueno, está muy No chico se esto. ve. Ah, bueno, ahorita lo agrandamos. Vamos así. Agrandamos ahí. La magia de la tecnología. Ahí está. Calcula la longitud X en el siguiente rombo. Bueno, ¿y ahí cómo le hago? ¿Qué sugieren hacer? Es un cateto, ¿no? Es un polígono, es 8 por 2 es 16, 16 por 6 entre 2. 16 por 12 entre 2. 16 por 2 entre 2. Por 12 entre 2. 16 por 12 entre 2. ¿Por qué no lo sacamos nada más como un triángulo normal? No es un Ok. triángulo, es un polígono. Ok. Entonces recuerden ustedes. Es que el teorema de Pitágoras solo se aplica para triángulos. Efectivamente, solo se aplica. Entonces yo tengo que construir un triángulo. Ahí hay un triángulo. Entonces aquí construimos el triángulo, ¿no? Aquí está. Pero ¿por qué es uno 6 y el otro 8? No miden lo mismo todos. No. En un rombo, no siempre van a medir lo mismo. No. Es que son diagonales, ¿no? No eran diagonales, ¿no? Ah, exacto. Son las diagonales del rombo. Entonces, sería 3 por 4, o sea, mide uno 3 y el otro 4 porque son 6 en total. Bueno, aquí hay un poco, aquí este texto no lo deja, no deja claro, ¿no? No nos deja claro cuánto mide cada uno. Pero el hecho es que aquí ya tracé mi triángulo rectángulo, ¿no? Entonces lo que estoy buscando es la distancia, o lo que mide ese lado, ¿no?
Entonces ahí dependerá un poco cómo interpretemos dependerá un poco cómo interpretemos el enunciado o las medidas que nos dan aquí. Sí, tendría que ser la mitad, porque como a mí me da a entender que mide 6 decímetros, la diagonal, creo que es la diagonal menor, y la diagonal Solo mayor. es sumar las 6 y el 8, ¿no? Ok, fíjese, ya pinté el triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está pintado. Entonces aquí, ¿cuánto mide esta parte roja que está aquí? Esta Yo vertical. diría que 6, 6 y el 8. 6. Probablemente en esta figura, esos 6 sean de toda la diagonal, ¿no? Yo digo que 3. Yo digo que 3. Entonces, Pero, la profe, mitad ¿por qué debería no lo ser... ¿por qué no lo sacamos directamente como un rombo? Porque queremos saber lo que es la hipotenusa, ¿no? Por eso no lo sacamos. Exacto. Si tú haces esa fórmula que me dijiste de 6 por 8 entre 2, te va a dar el área del rombo. Ah, ok, ok. Y aquí lo que queremos calcular es la medida de ese lado, ¿no? Entonces, este ladito de acá mide 3. Esto es la mitad, mide 4. Entonces, ¿qué vamos a calcular? ¿Hipotenusa o cateto? Hipotenusa. Hipotenusa. Como es hipotenusa, va a ser suma de cuadrados. Va a ser suma de cuadrados. Entonces, vamos a escribir. Una pregunta, maestra, pero el 6 y el 8, ¿a dónde corresponden? O sea, son... Debe ser la longitud de Es 5, toda la diagonal. 5. Es 5. Debe ser toda la diagonal. Es decir, lo O que sea, mide- el 6 es la diagonal y el 8. el O sea, 8 de acá es toda esta dividimos diagonal de acá. con Todo esto mide 8. Ah, ya. Entonces, lo parta a la mitad y mide 4, ¿no? Luego todo Ah, esto de ya acá se mide divide, ya te 6. da el Sí, es resultado que de yo no cada entendía. uno, ¿Y ¿no? de dónde los sacaron? O sea, el 6 y el 8, ¿a dónde pertenecen? Exacto, ¿no? Aquí estamos interpretando que es la longitud de toda la diagonal, ¿no? Aquí es lo que estamos interpretando. Ajá. Es que esta duda, desde que estoy pequeña. Cuando decimos diagonal menor y diagonal mayor, o sea, la diagonal menor ¿va a ser la más chiquita o va a ser la que está del lado acostada? O sea, La más pequeña, la más pequeña. siempre, ok. Siempre, siempre. Es importante. Cuando lleguen a la prepa van a ver algo cuando vean algo que se llama elipse, van a ver algo que se llama el eje mayor y el eje menor. Entonces sí, debe quedar perfectamente claro. Bueno, ahí está. Entonces, como en este caso es una hipotenusa lo que tenemos que calcular, o sea, esta distancia de acá es hipotenusa. Entonces, bien, han dicho ustedes, esto es suma de cuadrados. Entonces va a ser x al cuadrado, va a ser igual a 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Hagamos cuentas. Para recalcar, eso, el 3 y el 4 es la mitad de los 6 y el 8, ¿no? Exacto, porque nosotros no agarramos toda la diagonal, solo agarramos la mitad. A eso me refiero cuando les digo que a veces tienen que utilizar, tienen que hacer algunos trazos auxiliares y no van a utilizar exactamente las medidas que le da la figura, ¿no? A lo mejor hay que hacer alguna adaptación, ¿no? Pero en este caso, pues no agarré los 8, solo agarré la mitad. No agarré los 6, solo agarré la mitad. Entonces, a eso me refiero cuando les digo que tenemos que estar muy atentos con eso, ¿no? Al hecho de que no siempre vamos a utilizar todas las medidas, ¿no? A veces vamos a utilizar una parte de las medidas que están ahí. Maestro, no entendí de dónde sacaron el 3 y el 4. Lo que pasa es que en este dibujo dice que toda la diagonal mide 8, o sea, todo esto mide 8. Pero no estamos agarrando todo, ¿no? Solo estoy agarrando la mitad. Es la mitad, entonces 4. dividió. Exacto, dividimos entre 2. Sí. Ok. O sea, aquí estamos haciendo uso de ¿qué? De un hecho geométrico, ¿no? Las diagonales en un rombo se cortan a la mitad y se cortan en ángulo recto. Entonces, aquí estamos utilizando que es rombo, ¿no? Porque si no me aseguran que es rombo, o sea, eso ya no lo puedo hacer. A lo mejor la figura es así toda deforme y no puedo aplicar, ¿no? Pero aquí me dicen que es rombo y por lo tanto lo puedo hacer. Muy bien. Hacemos cuentas. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 25.
25, ¿no? Porque 3 por 3 nos da 9. Nos da 9. Y 4 por 4 da 16. Así que eso da 25. Entonces solamente nos falta sacar raíz cuadrada a ese 25. 5. Nos da 5, ya estuvo. Entonces esa diagonal o ese lado del rombo mide 5. Ya está. Siguiente, otra vez una rampita ahí de coches. Ahí no solo calcular la hipotenusa. Exacto. Una vez más, tengo que calcular una hipotenusa. Como es hipotenusa, y aquí, bueno, asumimos que tenemos un triángulo rectángulo, vamos a calcularlo con una suma de cuadrados. Entonces vamos a llamarle L, porque es una 37. 37. Ok, entonces ponemos nada más lo planteo. Va a ser 35 al cuadrado más 12 al cuadrado. Ahí es L cuadrada. Se me estaba olvidando el cuadrado. Ahí está. Es L cuadrada. El teorema de Pitágoras da cuadradas. Entonces, cuando sumamos eso, ¿cuánto da? 35 al cuadrado más 12 al cuadrado. 1360. Ah, no. Sí. 1369. Recuerden que si ustedes tienen la calculadora Casio, o sea, las Casio, tienen su botoncito de cuadrado, ¿no? Entonces pueden escribir, esa expresión la pueden escribir así en su calculadora. 35 al cuadrado más 12 cuadrado. Así, en su calculadora tienen un botoncito, ¿no? Entonces, con ese botoncito, pues pueden hacerlo directamente, ¿no? Maestro, es 1369. Ah, tienes razón, sí. Es 1369. Ahí me distraje con lo de la calculadora. Entonces ahorita lo cambiamos, no es problema. Es 37 el resultado. Muy bien, es 369. Sacamos raíz cuadrada. Entonces L va a valer 37. Esa rampa mide 37 metros. ¿Listos? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos con uno más. El del papagayo. Aquí dice papalote, pero pues nosotros decimos papagayo, ¿no? ¿O cómo le dicen ustedes? Papagayo, papalote, cometa, ¿no? Yo le decía, de chico yo le decía. Le dice papalote. ¿Eh? A mí me da igual. Sí, bueno, yo de niño le decía papagayo, ¿no? Así le decíamos acá, el papagayo. Pero bueno, esas cosas pasan. Se van mezclando otras 120. Las costumbres y vamos a calcular. Muy fino. Claro, ¿no? Bueno, aquí tenemos que calcular la altura. ¿A qué altura se encuentra el papalote, no? Ese es el problema que traía intrigados a todos los niños que elevaban su papagayo, ¿no? Pues imagínense al niño de 10 años contándonos eso. Calcular el cateto nada más. Tengo 200 metros de hilo de mi papagayo y la distancia es de 160 metros. ¿A qué altura está mi papagayo, no? Entonces, ese problema que intrigaba a los niños. Es lo que Solo Chabelo. ¿Eh? Ándale, sí, muy Chabelo. ¿Qué tengo que calcular aquí? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto, ¿no? Eso es lo primero que hay que averiguar. Es cateto porque el ángulo recto está aquí. Entonces, como es cateto, va a ser resta de cuadrados. 120. Entonces, vamos nada más, lo voy a plantear para que quede perfectamente claro. Entonces, 200 al cuadrado menos 160 al cuadrado. Ahí está. 1400. No, ¿verdad? No está mal. No sé. 200 a 20 por 2 por 2 son 4, da 40,000. 14,400. Da 14,000 al cuadrado. Y eso va a dar 14,400. Entonces hay que sacarle raíz cuadrada. No lo voy a mover aún, déjelo ahí un rato. Le sacamos raíz cuadrada al 14,400. 120. Y da 120. Ya está. Entonces, el papagayo de este niño está a 120 metros de altura. ¿Nunca jugaron ustedes papagayo que le ponían así su filito
Sí, profe, yo hice uno. En la playa. No, En la profe, escuela es nos que hicieron hacer uno. Cuando iba a la playa solo ahí había brisa para que se nevara. Más sí. No, yo no, porque en mi casa había puro cable, se iba a atorar. Sí, exacto, sí, sí. Yo lo llegué a hacer, llegué a hacer papagayo, pero nunca lo elevé, la verdad. Hice el de la escuela, ¿no? Yo También. en las corridas los volaba. Claro, porque hay que buscar lugares despejados, ¿no? Hay unos papagayos chinos, así que son como caja. No sé si los han visto. Parece una caja. Está muy Sí, interesante. es un cubito. Como un Exacto, rectángulo. ¿no? Muy interesante. Parece un edificio de varios pisos. Sí. Bueno, ahí está. Entonces nos da 120 metros. Hemos calculado una hipotenusa. ¿Ok? Entonces, en esos problemas siempre hay que ver en dónde, qué es lo que tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque pues si no vamos a hacer cuentas que no tienen, que no van a tener sentido, ¿ok? Entonces lo importante primero es darnos cuenta qué tenemos que calcular. Y si necesitamos algún